decirlo aquí, en nuestro encuentro internacional de enfermería militar. He acabado de presentarlo a la audiencia y es todo suyo. Boa tarde, soy Tenente Coronel Antonio Gómez Molina, director de enfermaje del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Agradezco por mí convidar y permitir participar en el tercer encuentro internacional de enfermaje militar. Molto obrigado. Ahora hablaré ya en español porque la presentación la quería hacer en portugués y daros las gracias por la invitación que habéis hecho hacia nosotros y en concreto hacia mí. Quiero hablar en este rato sobre las medidas de contingencia que tuvimos que hacer en el Hospital Central de la Defensa en el mes de marzo y abril para poder atender toda la contingencia que tuvimos de COVID-19. El Hospital Central de la Defensa es un hospital perteneciente a la red sanitaria del Ministerio de Defensa, está ubicado en Madrid y tiene la peculiaridad de que tenemos un concierto de colaboración con la Comunidad Autónoma de Madrid y se está viendo una población aproximadamente de cerca de unas 100.000 personas de un barrio, en concreto el barrio de Carabanchel, perteneciente a la zona de Madrid Sur. En el momento de la... Siguiente, por favor. Bien, gracias. En el momento del inicio, la situación inicial, teníamos una plantilla civil de 493 enfermeras, 359 auxiliares y 200 celadores. Y una enfermería militar en ese momento de 52 personas. Cuando se empieza a ver los casos de COVID-19 con un aumento exponencial bastante importante, hay que pedir ayuda de alguna forma porque nos vimos desbordados. Pasamos aproximadamente en un mes de tener 2 o 3 ingresos de COVID-19 a llegar a los 600 ingresos de COVID-19. Siguiente, por favor. Bien. Pasamos de la situación primaria, pasamos a 526 enfermeras, 418 auxiliares y 224 celadores. Y la enfermería militar, 140 enfermeras, 78 auxiliares y 93 celadores. ¿Cómo pudimos aumentar este número? Pues bueno, como el país estaba en un estado de alerta, lo que se hizo fue recurrir a enfermeros y auxiliares y sobre todo personal sanitario de otras unidades del Ejército, de la Armada, Tierra y el Ejército del Aire. Siguiente, por favor. Bien, ahí tenemos la diferencia de la cantidad que teníamos de enfermeras civiles. Pasamos de 493 a 526, militares de 52 a 140, auxiliares de 359 a 418 y de sanidad militar, porque ocurre una cosa. Nosotros, este hospital no tiene personal de sanidad militar de tropa profesional. Entonces tuvimos que recurrir al Ejército de Tierra, en concreto, para que nos diesen apoyo mediante soldados, bien con la especialidad de sanidad militar y soldados profesionales sin la especialidad de la sanidad militar. Siguiente, por favor. Bien, las comisiones, es decir, tuvimos que pedir esa ayuda que decíamos, porque el resto de unidades prácticamente estaban bastante inoperativas como consecuencia de la cantidad de gente que estaba contagiada por el COVID. Desde el inicio de la crisis hasta el 22 de mayo, que fue el día del cese del último contingente comisionado, fueron comisionados en total 42 enfermeros militares, más 2 que pidieron destino y además se quedaron aquí en comisión. La distribución fue del órgano central, vinieron 9, Ejército de Tierra 21, el Ejército del Aire 9, Armada 3 y Guardia Real 2.
con los porcentajes que ahí pueden ver aproximadamente. Siguiente. Bien. Durante la crisis, además, se comisionaron enfermeros procedentes, personal que estaba en su etapa de formación, que son enfermeros, pero que estaban preparándose para la formación militar en las academias militares, pero ya tenían la profesión de enfermero. De ellos vinieron alféreces en formación 34, alumnos procedentes del CUT. El CUT es el Centro Universitario de la Defensa, donde puedes acceder a la carrera de medicina. Había 6 estudiantes de medicina, pero todos ellos en posesión con la titulación de enfermería, perdón. Y luego oficiales que estaban cursando la especialidad de enfermería médico-quirúrgica, 6, en total 46. En España existe la especialidad de enfermería médico-quirúrgica en operaciones exclusiva para el Ministerio de Defensa. Siguiente, por favor. Bien. En total de la enfermería militar tuvimos 52, menos 2 oficiales propios, 42 oficiales comisionados y 46 oficiales y cadetes, estos alumnos que comentaba que estaban en las academias, pero que tienen la titulación de enfermería procedentes del periodo de formación. Total quedó distribuido con los medios propios, era un 37%, la formación, el personal de formación un 33% y los comisionados un 30%. Siguiente. Bien, con la especialidad de médico-quirúrgica, el hospital tiene asignados 13 especialistas, enfermeros especialistas en enfermería médico-quirúrgica y se comisionaron 5 especialistas más, total 18 especialistas. Solamente para la unidad de cuidados intensivos o cuidados críticos había 32 enfermeros militares y en quirófano 6 para intervenciones urgentes, porque durante el periodo inicial no se suspendió toda la intervención quirúrgica que se necesitaba, o sea, se dejó en exclusiva la urgencia. Posteriormente hubo que ir quitando poco a poco, pero en un principio se hacía solamente la urgencia. La UCI llegamos a tener en la unidad de cuidados intensivos 32 camas de críticos. Siguiente, por favor. Bien, comisionados de tropa profesional. Es decir, actualmente el hospital no dispone de tropa sanitaria en su plantilla. Entonces, la agrupación de sanidad, así como UMAR, UMAER y UME, que ahora le diré lo que son, que es la unidad médica de apoyo aéreo al despliegue, la unidad médica de aeroevacuación y la unidad militar de emergencias, realizan rotaciones de formación continuada de su personal de aproximadamente de 15 días de duración en diferentes servicios del hospital. Están continuamente rotando por el hospital para tener una perfecta formación en urgencias y emergencias. Entonces, durante la crisis sanitaria se comisionó a 78 soldados sanitarios procedentes de la Brigada de Sanidad, 77 de la Brigada de Sanidad y del Estado Mayor de la Defensa, 1. Y 93 tropa profesional no sanitaria procedente del regimiento del regimiento de artillería antiaérea 71 y 47 del regimiento de guerra electrónica 31. Hicieron una labor extraordinaria de apoyo colaborando en el cuidado del paciente, en movimiento de material, etcétera, etcétera, etcétera. Fue de luego una labor encomiable y a la que siempre estaremos muy agradecidos. Siguiente, por favor. Los servicios reforzados fueron los siguientes. En la unidad de cuidados intensivos, de 6 enfermeros militares pasamos a 32 enfermeros militares. En urgencias, incluido el hospital de campaña, de 7 se pasó a 23. Y en las plantas, para el personal que estaba ingresado, de 15 que tiene la unidad de alto aislamiento nacional, es una unidad específica para alto aislamiento, se pasó a 62. Siguiente, por favor. Bien, bueno, esto era para que ustedes lo vieran. Tuvimos que montar en la unidad de rehabilitación, se montó un hospital de campaña con 60 camas, en el cual se tuvo que hacer una instalación, un trabajo tremendo por parte de las unidades de apoyo, unidad médica de apoyo al despliegue, etcétera, donde se montó una planta de oxígeno
y se montó, y además todo lo necesario para la atención de urgencia que se podía dar. Ahí montamos 60 camas, distribuidas de la mejor manera posible. Siguiente. Ahí podemos ver el personal sanitario atendiendo a pacientes que estaban ingresando continuamente. Las urgencias estaban colapsadas y, por lo tanto, para que la gente pudiese ser atendida en condiciones, se instaló este hospital de campaña, como digo, con 60 camas y 3 poses de críticos. Siguiente. Ahí seguimos viendo. Al fondo se puede ver la instalación de oxígeno que hubo que lanzar para poder tener acceso a oxígeno, a las concentraciones altas de oxígeno que estos pacientes demandaban. Y al final del todo se puede ver cómo estaba hecha la instalación. Siguiente. Ahí podemos ver nuevamente la atención al personal y la parte derecha, los 3 poses de críticos, porque lamentablemente entraban pacientes en muy malas condiciones. Siguiente. Bien. Aquí, pues bueno, es ver un poquito la relación de puestos del personal, de los soldados profesionales sanitarios. En UCI había 6, en unidad de cuidados intensivos o unidad de críticos. En las plantas de encamación había 36. En material sanitario, que hubo que reforzar el departamento de material sanitario para poder dar una buena atención a todo el hospital, hubo que poner 4. En jefatura tuvimos que poner a un soldado, sobre todo para el manejo de informática, por la gran cantidad de volumen de trabajo informático que se generó. En urgencias y el hospital de campaña fueron 20. A farmacia, que también hubo que reforzar la sección de farmacia hospitalaria, tuvieron que ir 5. Y a esterilización, que también hubo que reforzar por la gran cantidad de material sanitario que hacía falta esterilizar, se mandaron 3 personas más. Siguiente. Luego, personal no sanitario, en el velatorio pusimos 3 porque lamentablemente fallecía bastantes personas y había que apoyar al personal que allí estaba. En material sanitario fueron 11, a urgencias fueron 32 con hospital de campaña, con los equipos EPI, es decir, los equipos de protección individuales para el movimiento de equipos de protección, había 6 personas y en las plantas subieron 41 más. Siguiente. Luego había que contar con otra cosa, es decir, en este periodo de tiempo las bajas que tuvimos bajas COVID, bajas por enfermedad, bien por contagio directo de personal, por otras patologías. Entonces, por ejemplo, del personal enfermero, de los oficiales enfermeros, por bajas COVID-19 tuvimos 11, por otras causas tuvimos 13, en total hicieron un total de 24. De los alumnos que vinieron enfermeros, pero que estaban en el periodo de formación militar, por COVID tuvimos 6 y por otras patologías tuvimos 2, total 8. De la tropa sanitaria, de contagio por COVID no tuvimos nadie y por otras patologías tuvimos 1. Y de la tropa no sanitaria tuvimos 1 por COVID y ninguno por otras patologías. Siguiente. Bien, el total de bajas, pues por COVID-19, ahí los tenemos, hace un total del 7,85% en enfermería y por otras causas el 9,28%. Ahora contaré un poquito más adelante el por qué la importancia de controlar las bajas y no bajas, sobre todo a la hora de estrategia logística, sobre todo. De tropa sanitaria de COVID fue 0 y de otras causas pues un 1,2. Y de tropa no sanitaria el 1,08 de COVID-19, el % en total, y de otras causas ninguna. Siguiente. Bien, aquí es donde vamos a llegar. Problemas detectados. ¿Qué problemas tuvimos o detectamos en un principio? La coordinación entre el hospital y el resto de ejércitos. ¿Por qué? Era muy importante tener una excelente coordinación pues para cualquier movimiento de material, de personas, etcétera.
Al principio, pues bueno, como es lógico, esto fue una situación de emergencia que a todos nos pilló un poquito en fuera de juego, como se suele decir, y hay que empezar a trabajar. Y al principio hubo un poquito de descoordinación, pero que posteriormente, a los poquitos días, todo estaba perfecto. Luego, la falta de enfermeros especialistas. Solo el 12% tenían la especialidad de enfermería médico-quirúrgica. En urgencias, nadie. Otra cosa importante fue la intendencia. Es decir, había que dotar a la gente, a todo el personal que vino al hospital, de uniformidad, pijama blanco de trabajo, taquillas para poder dejar la ropa y, sobre todo, alojamiento. Porque había personas que vinieron de todas las partes de España para prestar ayuda al Hospital Central de la Defensa. Entonces, había falta de residencias a disposición del personal interviniente en el Hospital Central, con líneas de comidas abiertas. Claro, hay que dar de comer, esa logística es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Había que, las personas que se iban poniendo enfermas, había que trasladarlas a un sitio donde pudiesen estar y las no enfermas a otro sitio. Entonces, el personal sano, la residencia militar El Quijote, era para alumnos y no se aceptaba personal COVID. Y luego, para el personal con COVID, la Armada nos puso a nuestra disposición la residencia La Fragata, que dio alojamiento a 3 enfermeros. Siguiente, por favor. Bien, podemos llegar a la conclusión de lecciones aprendidas y de unas conclusiones. La sanidad militar es un pilar fundamental en la asistencia tanto de las Fuerzas Armadas como de los ciudadanos. Aumentar la coordinación entre las unidades implicadas, eso es muy importante, esa coordinación. Es la que nos va a servir de apoyo y a la que yo desde el hospital puedo dirigirme directamente a través de mis mandos para poder solicitar cualquier parte de ayuda. Es la Dirección General de Personal, la Dirección de Sanidad de los 3 ejércitos, a través, siempre, por supuesto, de la Inspección General de Sanidad, y luego las unidades, por supuesto, y el mando de operaciones. En este caso, el mando de operaciones fue el que dirigió toda la infraestructura y todos los movimientos que fueron necesarios para actuar en el hospital. Movimiento de personas, movimiento de material, movimiento de todo. Fomentar la formación continuada en urgencias y cuidados intensivos es muy importante, y aumentar el número de especialistas con adecuación de sus puestos. Es decir, una de las cosas importantes que necesitábamos era unos perfiles característicos y específicos para que ese personal que venía pudiese atender a pacientes en cuidados críticos o cuidados intensivos y a pacientes en urgencias. Y luego, posteriormente, a la gente, a todo el personal o a todos los pacientes que estaban ingresados y que no necesitaban de cuidados críticos. Entonces, había que cumplir con una serie, o procurábamos que el personal que venía pudiese tener un perfil adecuado. La necesidad de contar con personal auxiliar formado en sanidad es muy importante por parte de los ejércitos. La necesidad de crear vacantes de supervisión de enfermería en los puestos claves, y esto sobre todo es porque cuando tenemos estas necesidades, que en este caso hemos tenido por primera vez y esperemos que la única, de pasar por unidades de críticos o por unidades de urgencias, y pasa tanto personal militar, que haya un supervisor que coordine y pueda controlar, supervisar y dirigir a todo este personal militar. Contar, por supuesto, con el Cuerpo Militar de Sanidad en la reserva para cubrir puestos en unidades. Esto es porque cuando llegamos a cierta edad y pasamos a la reserva y ya no estamos en activo, este personal se puede activar para que pueda venir a ciertas unidades y el personal que está en las unidades, mucho más joven, pueda venir a los hospitales a cubrir los puestos que se necesitan. Y así evitamos que este personal militar, que además que está en la reserva y que además es personal de riesgo, pueda tener patologías asociadas cuando después pueda venir aquí a trabajar en el hospital. Hubo un acierto muy importante, que es los equipos asistenciales mixtos, ya que en este hospital, como habéis visto, es un hospital militar y civil. Los equipos asistenciales mixtos funcionaron de maravilla y, por supuesto, también las medidas de conciliación familiar. Procurábamos que toda aquella gente, aquellas personas que venían de otros sitios, que tenían familia, procurábamos
que pudiesen salir o bien en horario, si es aquí en Madrid, con horario suficiente, o sea, adaptarnos a su familia, un poquito a sus necesidades familiares para que pudiesen estar con su familia. Siguiente. Pues nada, daros las gracias por esta invitación que me habéis hecho. En nombre de mi general del Hospital Central de la Defensa, quiero agradeceros que nos hayáis hecho compartir con vosotros este tercer encuentro internacional de enfermería militar. Muchas gracias y a vuestra disposición siempre. Es muy interesante. Infelizmente no lo vamos a tener tiempo para debatir cuestiones porque habemos perdido tiempo con las ligaciones, más a particularidades que son muy interesantes entre la realidad portuguesa y española. Nomeadamente, lo facto de en el Hospital Militar Gómez, no Central, lo Gómez Ulle, tienes un número muy elevado de enfermeros civiles que Sí. puede constituirse con una solución para el problema actual en Portugal.